Qué hermosa canción. Él llevó nuestras culpas. Él cargó con nuestro dolor. Y hoy vamos a recordar juntos esa verdad. Le voy a invitar a los que están encargados de la guardería, si quieren llevar a los niños. Y te invito vos a abrir tu Biblia a 1 Corintios, capítulo 11. Luego del sermón tendremos la cena del Señor juntos. 1 Corintios, capítulo 11. El mes pasado tuvimos la cena del Señor y había todavía personas en la guardería. Entonces fue extraño que uno con una agilidad tremenda iba hasta arriba, servía el pan, servía la copa y después bajaba. Entonces, para hacerlo de manera más ordenada, para seguir el consejo del Señor, tengamos el sermón ahora y luego del sermón llamamos a las que están en la guardería y participamos todos juntos de la cena del Señor. Creemos que es una manera ordenada de honrar al Señor y que todos podamos participar de lo que justamente llamamos la comunión de los creyentes. 1 Corintios capítulo 11. ¿Cuál creen que debe ser la actitud correcta para tomar la cena del Señor? Una correcta actitud para tomar la cena del Señor. Es algo muy importante. Es algo tan importante que acá en Corinto, a la iglesia de Corinto, Dios le llama la atención porque su corazón no tenía la actitud correcta. Su corazón no estaba encaminado de la manera correcta. El valor que tiene el tomar la cena del Señor depende de la condición de los corazones que quieren participar. Y el problema en Corinto era eso. Sus corazones no estaban preparados para participar de la cena del Señor. Es algo muy serio venir a la comunión, a la cena del Señor, con un corazón desprevenido. También es algo muy serio tomar la cena del Señor como algo descuidado. Es más, debido a que estos corintios, la iglesia de Corinto, había estado pecando en cómo observaban la cena del Señor, Dios los había disciplinado. En 1 Corintios 11:30 leemos que por esta causa muchos son débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen, haciendo referencia a la muerte. La cena del Señor nos da una oportunidad para el crecimiento espiritual y las bendiciones si nos enfocamos en la actitud correcta. Así que eso quiero ver con vos en esta mañana. ¿Qué debemos hacer si la cena del Señor es para bendición y no para castigo? Si la cena del Señor es un momento de celebración, es un momento de dar gloria al Señor, debemos mirar hacia atrás y recordar a que murió. A muchos no nos gusta recordar la muerte, mucho menos si es de un ser querido. Uno prefiere recordarlo en vida, uno prefiere recordar las cosas buenas que hizo, los buenos momentos que tuvieron. Pero Jesucristo se está enfocando en que recordemos su muerte, ese momento tan doloroso, ese momento tan trágico. ¿Pero por qué lo hace? Primero, porque todo lo que tenemos como cristianos se centra en la muerte de Jesucristo. Todo lo que somos como creyentes se centra en la muerte del Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, ya que estamos en 1 Corintios, vayan ahí por favor conmigo. Nos muestra esta realidad. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, su muerte. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo murió
y resucitó de entre los muertos. Y en esa verdad es que se centra nuestra vida como cristianos. No es recordar las historias de Jesucristo lo que nos hace cristianos. No es recordar los milagros que hizo Jesucristo lo que nos hace cristianos. No es recordar las cosas buenas que ha dicho el Señor Jesucristo lo que nos hace cristianos. Es recordar y tener presente su muerte en esa cruz y resurrección lo que nos hace cristianos. Por eso debemos recordar el porqué de su muerte. Él murió por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. En Isaías capítulo 53, verso 6, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar en esa cruz, en esa muerte. Y en 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados, o fuisteis sanados. El pago de la deuda que nosotros no podíamos pagar fue hecha en esa cruz. Por eso Él quiere que recordemos esa cruz. Por eso Él quiere que recordemos de su muerte. En Mateo capítulo 18, versículo 24, leemos la parábola de los dos deudores. ¿La recuerdan? Vayan ahí, por favor. Mateo capítulo 24. Ya vamos a volver a Corinto. Mateo capítulo 18, perdón. Mateo 24 es un muy hermoso texto, pero es Mateo 18. Del verso 23 en adelante. ¿Recuerdan que este siervo le había rogado a su señor que le perdone? El Señor le perdonó y luego se fue y se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios. Un denario es un día de trabajo. Le debía un poco más de 3 meses de trabajo. Y le dijo que le pagara y no le quiso perdonar. ¿Recuerdan la historia? Lo que me llama la atención es la diferencia entre lo que este hombre debía a su señor y lo que su consiervo le debía. Y es lo que el Señor quiere recalcar en esta parábola. Lo que le debía al rey, este siervo, era 10.000 talentos. 10.000 talentos. Un talento era equivalente a 6.000 denarios. O sea, un talento, 6.000 días de trabajo. Y este hombre le debía 10.000 talentos. Es tremendo lo que está pidiendo. 10.000 talentos. 6.000 denarios, para que tengas una idea, son 17 años de trabajo, sin día franco, sin sábado y domingo. 17 años. Y este hombre le debía al rey 10.000 talentos, que son 17 años de trabajo de 10.000 hombres. Si quieren que este número crezca, son 170.000 años de trabajo de un solo hombre. Tendría que vivir 170.000 años y trabajar los 170.000 años siendo productivo para poder pagar su deuda. Era tremendo. En días de trabajo son 62.050.000 días de trabajo. Y se lo debía completo. El ingreso anual del reino de Herodes, que era el que gobernaba en ese momento, era de 900 talentos por año. Y este hombre le debía a su señor, al rey, 10.000 talentos. Es 11 veces el ingreso bruto del reino de Herodes. ¿Qué es eso comparado con un poco más de 3 meses de trabajo? Es lo que el Señor estaba mostrando en esta parábola. La deuda, que es lo que quiero ver con ustedes de esta parábola, que nosotros tenemos con el Señor, es impagable. Es impagable. Este hombre
Tenía que trabajar 170.000 años para pagar su deuda. ¿Su vida le hubiera alcanzado? Obviamente que no. Todo lo que podamos hacer en nuestra vida, todo lo que podamos lograr, todo lo que nos podamos sacrificar, no alcanza para pagar nuestra deuda con el Señor. Es una deuda inmensa, es una deuda que es impagable por nuestras propias fuerzas. Fue tanto así que Jesucristo tuvo que tomar nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Por eso es tan importante recordar la muerte del Señor Jesucristo. Él pagó esa deuda que nosotros no podíamos. Ahora también Jesús quiere que recordemos cómo Él murió. En Romanos capítulo 5, verso 8, nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por amor de nosotros. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, Él no contestaba, sino que le encomendaba la causa al que juzga justamente. Él entregó su cuerpo en manos de hombres malvados y Él llevó el pecado de cada uno de nosotros sobre sus hombros. Él cargó con nuestros pecados. Por eso Él quiere que recordemos de su muerte. Lo más importante es que este recordar no es simplemente traer a la mente hechos pasados. Porque no estamos recordando a alguien que murió y quedó en el pasado, sino que estamos recordando a alguien que está a nuestro lado. Él lo dijo antes de partir: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y celebramos la cena del Señor recordando su muerte hasta que Él venga. En segundo lugar, tenemos que mirar hacia adelante. Corintios, capítulo 11. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Mirar hacia atrás, hasta que Él venga. Nosotros observamos la cena del Señor hasta que Él venga, hasta el regreso de Jesucristo, a esa bendita esperanza que tenemos en el corazón, de que Él volverá por su iglesia y volverá por cada uno de nosotros. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también Él resucitó por nosotros. Y Él ascendió a los cielos por nosotros. Y Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y Él volverá algún día glorioso también por nosotros. En 1 de Juan capítulo 3, verso 2, se nos muestra de que no somos todo lo que debemos ser, pero cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados juntamente con Él, mirando hacia adelante. También es necesario mirar hacia adentro de nosotros. 1 Corintios capítulo 11, versos 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo no dice que debemos ser dignos de participar de la cena del Señor, sino que debemos participar de una manera digna. Ninguno de nosotros somos dignos de su sacrificio. Ninguno de nosotros somos dignos de lo que Él hizo por nosotros. Ninguno de nosotros somos dignos, pero debemos participar de una manera digna. Necesitamos hacerlo. Una vez un pastor notó que una señora en una congregación no aceptó el pan que el diácono le ofrecía para participar de la cena del Señor. En lugar de ello, ella soltó un llanto. El pastor dejó el púlpito, se fue hasta donde estaba ella y le dijo: acéptelo, mi amada hermana.
esto es para los pecadores. Esa mujer estaba compungida porque no se sentía digna de participar de la cena del Señor. Y esa debe ser nuestra actitud. No somos dignos. Entramos a la familia de Dios sabiendo que no somos dignos. Dijo el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa pobreza espiritual de reconocer que no tenemos nada para ofrecer al Señor, de reconocer que todo lo que tenemos realmente no es nada bueno para ofrecer al Señor. Todas nuestras justicias son como trapos inmundos. Eso necesitamos para conocer al Señor. Eso necesitamos para recibir al Señor. Y eso necesitamos para continuar con el Señor. No somos dignos, pero queremos participar de una manera digna. Ahora, si hemos de participar de una manera digna, Pablo nos muestra que debemos examinar nuestro corazón, debemos juzgar nuestro corazón y debemos confesar los pecados de nuestro corazón. Llegar a la mesa de la cena del Señor sin confesar nuestros pecados es hacernos culpables de la muerte de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Y fue por nuestros pecados que Cristo fue clavado en la cruz, y acercándonos a Él, ¿saben? Hay gente que no participa de la cena del Señor porque hay pecado en su vida. Pero la idea no es privar a las personas de participar de la cena del Señor. La intención es que uno pueda confesar su pecado, uno pueda reconocer su pecado. Es Dios el que nos limpia, el Dios es el que nos limpia de pecado. Pero la idea de la cena del Señor, la intención de la cena del Señor, es recordar que nosotros somos pecadores. Él murió por nuestros pecados. Ese pan representando la carne fue molido por nuestros pecados. Ese jugo de uva representando la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por nuestros pecados. Como dije al principio, no somos dignos y debemos reconocer nuestra indignidad. Que el pecado no sea un freno para participar, sino que puedas correr el pecado del medio, confesándolo al Señor, teniendo la sincera intención de abandonarlo y participar del símbolo. Debemos mirar hacia nosotros, debemos mirar hacia adentro y examinarnos a nosotros mismos. Y por último, versos 33 y 34. Dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Que es lo que queremos hacer con las personas de la guardería. Esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Debemos mirar alrededor, no para criticar quién toma y quién no toma la cena del Señor. No para estar mirando con un ojo crítico a nuestros hermanos, sino para discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue crucificado, pero también el cuerpo de Cristo es su iglesia. Cada uno de nosotros que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro único Redentor, somos parte del cuerpo de Cristo. Esa palabra discernir significa separar o discriminar. Se hace referencia a la participación del pan y de la copa de la cena del Señor. Cuando no discriminamos, cuando no discernimos lo que representa. Representa el cuerpo de Cristo, representa la sangre de Cristo. Y la iglesia es figura del cuerpo de Cristo. Dice en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, y sometido a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios también capítulo 5, verso 23,
Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Necesitamos reconocernos entre nosotros, tomar la cena del Señor unidos, no uno en su casa y el otro por internet y el otro cuando se lo piensa, sino reunidos, juntos, participar de la cena del Señor, tomando en cuenta el cuerpo de Cristo. La cena del Señor debería ser un acto de unidad. En muchos otros lugares se lo conoce como la comunión de los creyentes, porque es lo que evidencia que estamos unidos unos con otros, agradecidos por su muerte y esperando su pronta venida. Ahora, vemos en 1 Corintios que la celebración de la Cena del Señor era una demostración de la desunión de la iglesia. Y vemos cómo Dios rechaza esto. Vean conmigo, verso 17. 1 Corintios 11, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Esto no es a comer la cena del Señor. Y sigue diciendo, porque al comer, verso 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En esto no os alabo. El propósito de Dios es que como iglesia seamos una sola familia. Y en la familia de Dios debemos amarnos unos a otros. Es imposible amar a Dios y no amarnos unos a otros. Lo dice la misma palabra en 1 Juan capítulo 4. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, su sacrificio en esa cruz. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, al punto de sacrificarse, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es verdad que la cena del Señor es una buena oportunidad para confesar nuestros pecados. Es verdad que el tiempo de la cena del Señor es una buena oportunidad para hacer un chequeo espiritual de cómo estamos. Pero esa no es la intención de la cena del Señor. Es una celebración por la muerte del Señor Jesucristo y su victoria sobre el pecado. Es una celebración de que Él ocupó nuestro lugar, de que Él pagó nuestro pecado, de que Él murió nuestra muerte. Y por ende nosotros no necesitamos morirla. Por ende la muerte no tiene potestad sobre nuestras vidas. Es una celebración de lo que Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros. Amén.